eh, para iniciar entonces nuestra sesión número 1, que se titula pues Sumergiéndose en las aguas. Hoy nos sumergiremos en una serie acerca de la vida de Jesús. Navegaremos las aguas que rodean la historia de Jesús. Nuestro estudio comienza justo al principio del ministerio de Jesús, con su bautismo. Pregunto, ¿qué expectativas tienes sobre esta nueva serie? ¿Cómo espera crecer en su relación con Jesús? Si alguna de ustedes quiera contestar, bien puede. Cuando leyeron este título, Cruzando las aguas, sumergiéndose en las aguas, ¿qué pensaron? ¿Qué fue lo primero que pensaron? Si alguna quiere compartir ese pensamiento. Bueno, yo lo primero que pensé fue en el valor, en la valentía que le debo de pedir al Señor, porque sumergirse en las aguas no es cualquier agua, es unas aguas torrentosas, ¿verdad? Sí, Llenas de mucha corriente y de mucha fuerza. Entonces yo pensé, bueno, Señor, tú me vas a permitir, Padre, escalar ese nivel para mi fortalecimiento, para mi firmeza en mi fe. Y bueno, dije, bueno, esto es un reto y yo quiero tomarlo porque tengo tu ayuda, tengo tu Espíritu Santo y sé que tú me vas a ayudar, Señor, porque yo quiero estar involucrada también en todo lo que tiene que ver contigo. Yo quiero aprender a llevar tu cruz también. Así es, hermana, sí. Cruzando las aguas. Vamos entonces a explorar a través de este estudio acerca de la vida de Jesús, el carácter de Jesús y de los discípulos que fueron pescadores, hombres sencillos, hombres humildes, hombres sin ningún tipo de preparación, pero hombres decididos a seguir a Jesús, no importar el costo que tenían que sufrir, ni siquiera sabían lo que iban a sufrir, mas sin embargo ellos decidieron cruzar las aguas. Así que vamos a aprender acerca de vida de Jesús en diferentes aspectos y cómo esto nos puede ayudar a nosotros a entender un poquito más sobre su vida, su carácter, y que esto, como nos dijo la hermana, ¿verdad?, nos dé fortaleza para continuar este camino, que no es fácil, pero que no es imposible tampoco. Así que sigamos. Iniciando entonces, hago no quisiera que fuera en forma de pregunta, sino más bien con esta premisa. Iniciamos. ¿Es posible que pensemos que estamos siguiendo a Jesús cuando en realidad no lo estamos haciendo? ¿Creen que sea posible? ¿Cómo? ¿Cómo nosotros podemos pensar que estamos siguiendo a Jesús, pero que en realidad no lo estamos haciendo? ¿Creen ustedes que esto sea posible, hermanas? Amén. ¿Cómo? Bueno, hermana Mayra, buenas tardes. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Bendiciones. Pienso por la convicción que tenemos en Cristo Jesús como cristianas, ya de varios años, y estar dentro del rebaño de las ovejas de nuestro Padre Celestial. Esta pregunta es para pensarlo, ¿verdad? Pero si estamos seguras de que estamos viviendo bajo el abrigo de Dios y estamos seguras de que estamos viviendo una vida cristiana, claro que sí, que cometemos errores y que cometemos pecado, pero tenemos a un Jesucristo reconciliador entre el Padre y nosotros. Así es.
La pregunta es, pero sí podemos decir un amén de que sí estamos siguiendo a Cristo, porque Claro. si no, no estaríamos viviendo una vida cristiana alejada de las cosas del mundo, tratando de ser mujeres. Así es, así es. Lo importante es que nosotras pues también estemos pisando firme donde estamos para que lo que nosotros digamos sea lo que reflejamos en nuestra vida. Pues, definitivamente no es fácil, mas sin embargo, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Jesús, del Espíritu Santo, podemos avanzar y podemos progresar y podemos mejorar. De tal manera entonces que cuando... Hermana Mayra. Sí, sí, diga. Digo, espero haber dado una respuesta. Eso es lo que yo siento. Yo vivo bajo... Bueno, sí, es tu comprensión. La pregunta... Y es una pregunta... Lo pone uno a pensar, ¿estás o no estás? Exacto, es que es para eso, para que meditemos, para que reflexionemos. Sí, porque lo deja uno está ahí. Exacto, porque muchas veces nosotros pues quizás somos cristianos, pero algunas veces actuamos como si no lo fuéramos, ¿verdad? Ajá. Entonces, de eso es lo que pues trata esta pregunta, para que meditemos y reflexionemos nosotras mismas, pues, y que veamos pues lo que tenemos que hacer, o si tenemos que hacer algunos cambios, pues hagámoslo. Exacto. Entonces, Entonces, iniciamos Mateo capítulo 3, versículo 2. Dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Este versículo es una maravillosa noticia para el pueblo de Dios, para el pueblo judío. ¿Por qué cree que es una buena noticia para Israel? Cuando estas palabras fueron pronunciadas por Juan el Bautista, que fue a preparar el camino para la venida o para el ministerio de Jesús, recordemos que para este tiempo, Mateo, desde el último libro que se escribió en el Antiguo Testamento, Malaquías, hasta este momento que inicia Juan el Bautista con este mensaje, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Recordemos que ese periodo entre el último libro del Antiguo Testamento y Mateo se conoce como el periodo intertestamentario, es decir, ese periodo abarcó 400 años, que se le conocen como 400 años de silencio. ¿Por qué? Porque no hubo palabra profética de parte de Dios. Y este periodo intertestamentario llegó a su fin mediante la más grande historia jamás contada, que fue y que es el Evangelio de Jesucristo. Es aquí entonces donde inicia a desarrollarse el maravilloso plan que Dios tenía previsto para la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento Dios habló de muchas maneras, a través de profetas, a través de reyes que puso en el pueblo judío, en la nación judía, la nación que él se había escogido para ser un pueblo de él. Mas, sin embargo, en este tiempo, Dios no está solo pensando en un Israel físico, sino en toda la humanidad. Y es aquí donde empieza entonces el nuevo pueblo de Dios, el Israel espiritual. Y es aquí entonces cuando los judíos esperaban un rey, esperaban un Mesías, algunos no lo entendieron, mas sin embargo nosotros sabemos que ellos estaban anhelando un rey, porque ellos habían sido, por estos 400 años de silencio, ellos estuvieron bajo gobiernos que los oprimían, estuvieron bajo el imperio medo-persa, estuvieron 100 años, luego estuvieron bajo el imperio del conquistador Alejandro Magno, el griego. Este hombre, como conquistó tanto territorio, pues él quiso que su cultura, su idioma, su filosofía fuera
impuesta en todas las naciones que él conquistaba, y de esta manera también los judíos se vieron también envueltos pues en esta cultura y en estas filosofías. Y luego entonces vemos pues que el Imperio Romano, para el tiempo en que Jesús nació, pues ellos estaban bajo el Imperio Romano. Así que estos 400 años de silencio, el que Juan el Bautista iniciara con este mensaje de arrepentimiento, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué significaba esto? Que el reino de los cielos, es decir, el rey, el nuevo gobierno de Dios, iba a ser en cada uno de nosotros. Ya no iba a ser un reino material, un reino físico, sino un reino espiritual a través del establecimiento de su iglesia y a través del gobierno y el señorío de Dios en la vida de cada uno, en la vida de cada ser humano que aceptara el regalo de la salvación que Jesús vino a ofrecer a la humanidad. Ahora bien, para entender un poquito esto también debemos de saber que el río Jordán, que es donde también se desarrolla la historia, el inicio, el bautismo de Jesús, el río Jordán también tenía un significado histórico para los israelitas. Sabemos entonces por las escrituras que el pueblo de Israel tenía la siguiente creencia: el Señor Dios, quien les dio la tierra, también les otorgó su principal canal de bendición, el río descendiente. Así se conocía el Jordán, un río descendiente. El río Jordán es uno de los más famosos. Aparece en casi 75 veces en la Biblia, aparece en muchos pasajes bíblicos y se hace mención en que sería sobre todo de refugio, como lo vemos en Génesis capítulo 13, versículo 32. También el río Jordán nos recuerda, el profeta Elías fue milagrosamente alimentado por los cuervos cuando él huía de Betsabé, que había dicho que lo iba a matar. Él salió huyendo y él estuvo allí refugiado en el río Jordán, y ahí fue donde Dios milagrosamente alimentó a Elías por unos cuervos. También recordemos la historia en Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 8 al 14, donde el rey Naamán, que estaba con esta lepra, él fue para ser sanado, lo mandó a que fuera y se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Y de ahí entonces nosotros sabemos que el río Jordán pues es un significado grande para los judíos, porque también pasó a ser también el símbolo de una nueva vida que cristiano cobra sentido en el seguimiento de la persona de Jesús. Nosotros sabemos entonces que en el río Jordán pues fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El bautismo de Jesús, como yo les dije, esta clase inicia con el ministerio, el bautismo de Jesús. ¿Qué hizo que el bautismo de Jesús fuera único? ¿Cómo se reveló Dios? En el bautismo de Jesús nos da a conocer el poder de Jesús. Él es el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo y ungido por el Padre. Podemos perder de vista a Jesús y su poder en nuestras vidas. Muchas de nosotras ponemos nuestra fe en nosotras mismas en lugar de ponerlas en Dios. Y de ahí entonces nosotros debemos de saber que Jesús fue bautizado y fue único este acto, porque no fue bautizado para perdón de pecados. Jesús no tenía pecado, mas sin embargo Jesús fue bautizado, como dice, para cumplir toda justicia, porque Él nos ha dado ejemplo y nos ha dado ejemplo en todo. Jesús no fue obligado a ser bautizado. Juan el Bautista no fue donde él a bautizarlo, más bien Jesús llegó donde Juan el Bautista y le dijo, le pidió que lo bautizara. Entonces nosotros vemos pues que aquí el ministerio de Jesús inicia con su bautismo. ¿De qué manera se identifica Jesús en su bautismo con los pecadores? Sabemos que Él se pone en lugar de nosotros, los pecadores arrepentidos, aunque Él no tiene pecado. Nosotros sabemos que Jesús es sin pecado y es el cordero y el sacrificio perfecto, el único sacrificio que aceptó
Dios para perdonar nuestros pecados y para reconciliarnos con Él, que la humanidad estaba lejos de Él, que la humanidad estaba perdida en tinieblas. Y entonces Jesús, a través del bautismo, Él se identifica con nosotros los pecadores y Él carga en sí el pecado de todos nosotros. Simbólicamente Él muere y surge del agua de la misma manera que lo hará para darle fin al pecado y a la muerte. Entonces, leamos en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. En este pasaje, que ya por todos de nosotros es conocido, ¿verdad? Este es el pasaje en cuanto a cuando Satanás tienta a Jesús. Inmediatamente después que Jesús fue bautizado, Satanás se llevó a Jesús al desierto, dice, y allí, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren ustedes cómo Satanás tentó a Jesús. Jesús estaba y había hecho un ayuno de 40 días y 40 noches. Claramente Jesús, como un ser humano, estaba débil, tenía hambre y tenía, me imagino que mucha hambre, porque pasar en un ayuno de 40 días y 40 noches, pues ya este tiempo ya Jesús pues estaba hambriento, estaba débil, ya su cuerpo necesitaba algún tipo de alimento y se aparece Satanás a tentarlo con una necesidad. Él tenía una necesidad, él tenía que satisfacer una necesidad física y Satanás se presenta con esta tentación, ¿verdad? Que si eres hijo de Dios, claro, tú eres hijo de Dios, él es el hijo de Dios y le dijo que convirtieran las piedras en pan. Mas, sin embargo, Jesús, ¿cómo contestó a esta tentación? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuándo es tentador saciar sus necesidades en lugar de confiar en que Dios las saciará en su tiempo? Imagínense ustedes si Jesús hubiera sucumbido a esta tentación. Él tenía todo el derecho, él tenía toda la razón de decir, claro, si yo tengo hambre y yo lo puedo hacer, él lo hubiera hecho, mas sin embargo él hubiera sucumbido a la tentación y no hubiera sido un ejemplo para nosotros que somos sus seguidores. Entonces Jesús no hubiera tenido autoridad para decir a nosotros que resistamos toda tentación. ¿Por qué? Porque Él resistió la tentación. Muchas veces quizás nosotras nos vemos tentadas a saciar nuestras propias necesidades con nuestras propias fuerzas en lugar de Dios saciará nuestras necesidades todo a su debido tiempo. Todo en su tiempo, todo Dios tiene control de todo y Él sabe, hermanas, Él conoce cada una de nosotros y Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Mas, sin embargo, aquí vemos el ejemplo de Jesús que no sucumbió ante la tentación cuando Él pudo haberlo hecho, mas, sin embargo, Él no. Él resistió al diablo y Él contestó con la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué manera tentó el diablo a Jesús? Siguiendo con la tentación de Jesús en el versículo 5 y 6. Dice, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. ¿De qué manera usó las escrituras para tratar de persuadir a Jesús? Miren, él hubiera hecho tal vez un acto portentoso de decir, el ministerio de Jesús lo inició dándose a conocer con poder,
que él se tiró de un lugar alto y no le pasó nada. Él tenía poder para que eso no le pasara nada a Jesús. Mas, sin embargo, Jesús no sucumbió ante esta tentación. ¿Por qué? Jesús pudo haber presumido de su poder y de su gloria en frente de todo el pueblo de Israel al saltar del templo. Pero en lugar de eso, él escogió obedecer a Dios y escogió tener un ministerio humilde junto con pescadores y recaudadores de impuestos. Él lo hubiera hecho, hermanas, él hubiera iniciado el ministerio y todo el pueblo y todo Israel lo hubiera seguido diciendo, oh, este hombre tiene poder, este hombre mira, pero no, él no escogió obedecer a Satanás, sino escogió obedecer a Dios y no presumir del poder que él tenía. Él escogió, sin embargo, iniciar su ministerio de una manera humilde, rodeado de personas sencillas, rodeado de personas que quizás no eran del agrado de otras personas, recaudadores de impuestos. No querían a los recaudadores de impuestos, mas sin embargo Jesús se rodeó de las personas insignificantes para muchos, pero las personas humildes y que tenían deseo y que tenían el anhelo de conocer a Jesús y de conocer el evangelio y de conocer la manera en que ellos podían entrar directamente a la presencia del Señor. ¿De qué manera ha sido tentada a presumir, a alardear o a promoverse a usted misma? A veces nosotras tal vez caigamos en esta tentación de presumir o de tenemos que tenemos esto, que tenemos aquello, pensando que lo hemos alcanzado por nuestras propias habilidades o por nuestros propios medios o porque hemos sido inteligentes en lograr esto. No, a veces esto puede convertirse en orgullo y este orgullo puede tener una raíz pues en nuestros corazones. Todos de alguna manera batallamos en algún momento quizás con este pecado, ¿verdad? Del orgullo. Así que no demos lugar al orgullo en nuestra vida, así como Jesús no quiso ni presumió, ¿verdad? Del poder que él tenía para sucumbir a la tentación que estaba pues siendo tentado a caer, ya que él sabía que como hijo de Dios, él tenía todo el poder, porque él es Dios, mas sin embargo, él como humano no iba a utilizar su poder para iniciar su ministerio en la tierra. Así que también esa es una lección que nosotros aprendemos de parte de Jesús. Y aprendamos entonces que Dios, Jesús, inició su ministerio de una manera humilde. Ahora, siguiendo con este pasaje en el versículo 5 y 6, ¿de qué manera tentó el diablo a Jesús en el versículo 5 y 6? Dice, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, a sus ángeles ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. ¿De qué manera usó las escrituras para tratar de persuadir a Jesús? Vemos entonces que el diablo conocía las escrituras. El diablo tentó a Jesús a través de las escrituras, mas sin embargo Jesús también lo resistió citando también las escrituras. En la tentación final, en los versículos 8 y 9, de nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Por qué la tentación de Satanás nos presenta la manera más fácil de hacer las cosas? Miren ustedes, simplemente Satanás le dice, mira, yo soy el dueño de todo, del mundo, yo te puedo dar oro, te puedo dar riquezas, te puedo dar fama. Si me adoras, si te postras delante de mí y me adoras. Imagínense ustedes que Jesús hubiera cedido hasta a esta tentación.
Claro, él hubiera evitado el sufrimiento, pero también le hubiera dado la espalda al Padre. Y no solamente también haberle dado la espalda al Padre, sino a todos nosotros que no hubiéramos tenido oportunidad de haber sido rescatados de la vana manera en que vivíamos. Mas, sin embargo, gracias a Dios que Jesús resistió las tentaciones a las que fue expuesto a través del mismo Satanás cuando lo llevó, cuando lo tentó con estas tentaciones que humanamente, por supuesto, eran fuertes. No fue cualquier tentación. No subestimemos las tentaciones que Jesús fue sometido. Jesús, a pesar de que era el Hijo de Dios y que él tenía el Espíritu Santo, pero él como humano, él también fue tentado y fue tentado en todo. Y así nos dio ejemplo para que nosotros no digamos, ay, es que yo sucumbí a la tentación por esto y por aquello. Hermanas, resistamos al diablo, así como Jesús tuvo el valor, tuvo el coraje de resistir, porque él tenía un objetivo, porque él tenía un plan, porque él tenía que ser obediente a Dios. Y aquí fue donde se mostró la obediencia de Jesús ante el Padre Celestial, resistiendo estas tentaciones que no fueron nada fáciles, fueron tentaciones reales que él sintió y que él pudo haber caído, mas sin embargo, Jesús resistió la tentación por amor a la humanidad, por amor a nosotros y por obediencia a su Padre Celestial, porque él vino a esta tierra a cumplir un propósito, y era cumplir y terminar el plan que Dios había ideado desde antes de la creación del mundo, para que nosotros tuviéramos una esperanza, para que nosotros tuviéramos un futuro y una esperanza, y así nosotros poder ser rescatados de este mundo y de este mundo de tinieblas en el que se encuentra la humanidad. Ahora bien, Mateo capítulo 4, versículo 12 al 17, nos dice, cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago, en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y así también comenzó Jesús con el mensaje de arrepentimiento. Y según este pasaje, ¿quién está en la oscuridad? Pues todos nosotros, toda la humanidad que no ha obedecido al Señor está en oscuridad. Así nosotros también estuvimos en un tiempo en la oscuridad, viviendo en tinieblas. Mas, sin embargo, gracias a Dios, llegó la luz. ¿Cuál es el mensaje de Jesús según el versículo 17? Ya dijimos, ¿verdad? El mensaje de Jesús comienza, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Dios tiene un plan para salvarnos a través de Jesús y de restaurar al mundo para tener una relación con Él. El camino al Calvario es un camino difícil y lleno de dolor. Imagínense si Jesús hubiera cedido a las tentaciones, no hubiéramos nosotros tenido esperanza. Pero gracias que resplandeció la luz en la persona de Jesús y que Él vino a esta tierra para darnos esa luz, para ayudarnos, para liberarnos de la esclavitud en la cual nosotros estábamos estando en el mundo. Ahora bien, el mensaje de Jesús, el mensaje de Juan el Bautista era arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento significa completamente darle la espalda al pecado. En lugar de caminar hacia el pecado y la muerte, uno camina hacia Cristo. Involucra tanto nuestra manera de pensar como nuestras acciones.
Sabemos entonces, hermanas, que el arrepentimiento es cortar con el pecado, es sentir tristeza por la condición pecadora en la cual nosotros estamos. Pero el arrepentimiento no solamente es un sentimiento, es decir, que yo reconozco que he hecho mal, que yo reconozco que estoy mal y no hacer nada, sino que también es acción. Una vez que nosotros reconocemos que estamos mal, que estamos pecando, que estamos haciendo algo mal, debemos arrepentirnos, pero también debemos tomar acción, porque el arrepentimiento es acción, no es simplemente un pensamiento, no es simplemente un sentimiento y no es simplemente un deseo, sino que es acción. Tenemos que rechazar lo viejo y dirigirnos hacia lo nuevo. Así como Jesús nos dijo en Mateo capítulo 16, versículo 24. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día tenemos que tomar la cruz y seguir a Jesús. Cada día tenemos que negarnos a nosotras mismas. Cada día, si queremos seguir a Jesús, tenemos que hacerlo, porque eso es lo que nos ha mandado nuestro Señor Jesucristo. Siempre tendremos que combatir con el pecado. Eso nos convertimos en cristianas. De ninguna manera. A pesar de que nosotras, algunas de ustedes quizás ya tengan mucho tiempo de haber sido bautizadas, de estar en el camino del Señor, siempre vamos a combatir con el pecado. Siempre vamos a estar siendo tentadas. Por eso es importante que tengamos presente el arrepentimiento, que no solamente fue en el momento en que nosotros decidimos bautizarnos, pero también debe ser un estilo de vida diario. Hay maneras en las que podemos ser proactivas cuando se presenta la tentación. Y Jesús nos da un excelente ejemplo a seguir. Así que, hermanas, tenemos el excelente ejemplo de Jesús, cómo combatir en las tentaciones. Él experimentó la más intensa tentación. Cuando se encontraba cansado físicamente, el diablo lo confrontó directamente. Ya sabemos nosotros que el diablo mismo fue el que tentó a Jesús. Nosotros también sabemos que el diablo, Satanás, no es omnipresente como nuestro Dios. Satanás lo que tiene son demonios que le sirven y que de esta manera ellos también sirven para estar atacando a los cristianos, para estar gobernando este mundo. Entonces, vemos que en el ejemplo de Jesús, Satanás tentó grandemente a Jesús y Jesús supo resistirlo, a pesar de que él tenía esa necesidad física, ese cansancio, porque Satanás lo tentó en estas tres maneras, ¿verdad? En la manera física, en su, también llenando su ego, podía haber llenado el ego de Jesús y decir, no, yo tengo poder, yo puedo hacerlo. Mas, sin embargo, él llevó una vida de obediencia y no sucumbió ante las tentaciones de Satanás. Jesús nunca cedió a la tentación. ¿Cómo combatió Jesús la tentación? Jesús citó a Deuteronomio cada vez que Satanás lo atacó. Incluso cuando Satanás tergiversó las escrituras para tratar de convencer a Jesús que saltara del templo, Jesús lo contraatacó con la verdad. Ahora, ¿qué maneras, cómo nosotros podemos combatir, así como Jesús combatió a Satanás a través de las escrituras, a través de la palabra de Dios? Si nosotros no conocemos, hermanas, si nosotros no leemos la palabra, si nosotros nos aburre leer la Biblia, si no nos memorizamos los pasajes de la Biblia, ¿cómo vamos a combatir contra las tentaciones? ¿Cómo vamos a contraatacar las tentaciones? Miren, el diablo es astuto y el diablo conoce nuestras debilidades. Mas, sin embargo, nosotras como cristianas no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. No debemos ignorar
tenemos que estar alertas, tenemos que estar despiertas para identificar y para poder contraatacar cuando el diablo nos quiera tentar. Nosotras, hermanas, a pesar, como ya les dije, a pesar de que ya tomamos la decisión de bautizarnos hace muchos años, quizás alguna hace poco, pero una vez que nosotros nos bautizamos, no significa que no vamos a ser tentadas, porque tenemos todavía este cuerpo, tenemos todavía en nosotros la naturaleza caída, la concupiscencia, y por eso tenemos que estar alertas a no caer en las tentaciones, a no caer en las garras de Satanás. Muchas veces nosotros pensamos que solamente se peca o se cae en la tentación cuando son pecados grandes o pecados visibles, que todo el mundo se da cuenta. Mas, sin embargo, tenemos que estar conscientes que hay pecados que son pecados ocultos, que son pecados invisibles, que tal vez yo no los veo, que yo no sé, mas sin embargo, en nuestro corazón podemos estar albergando pecados de los cuales no nos arrepentimos, pecados que nos están carcomiendo nuestra alma, que no nos dejan crecer, que son un obstáculo para que nosotras podamos disfrutar de la vida cristiana plena que quiere que Jesús nosotras desarrollemos en nuestra vida cristiana. Muchas veces, quizás nosotras tenemos en nuestros corazones, tenemos rencores, tenemos enojo, tenemos resentimientos, tenemos amargura. Son pecados que no son visibles o que que están expuestos, pero todos, hermanas, todas estamos lidiando con pecados y con tentaciones y que tenemos que estar alertas para cada día arrepentirnos, que esto no tome control en nuestra vida y que no tome control de nuestro corazón, de tal manera que nosotras podamos avanzar, podamos crecer, podamos parecernos más a Jesús, nuestro Maestro, el cual nos dio ejemplo en todo, porque Jesús fue tentado en todo y Jesús nos comprende y Jesús sabe que nosotras tenemos debilidades, mas sin embargo Él está con nosotros para darnos esa ayuda que nosotros necesitamos en los momentos de tentación, en los momentos en los cuales podemos sucumbir en el pecado. ¿Por qué? Porque uno no peca de la noche a la mañana. Dice que la concupiscencia, como dice en Santiago capítulo 1, nosotros pecamos cuando de nosotras mismas, nuestra misma naturaleza, dice, nuestra concupiscencia, somos atraídas, somos seducidas. Y la concupiscencia entonces se concibe en nuestra mente, damos lugar a que se conciba en nuestra mente y después entonces esto da a luz al pecado, como dice Santiago. Entonces vemos que el proceso para que uno sucumba o que uno caiga ante el pecado o ante una tentación es un proceso que nosotros desarrollamos, porque nosotros no vamos a caer en un pecado de la noche a la mañana, todo lleva un proceso. Entonces, debemos estar alerta, debemos estar preparadas, debemos combatir toda tentación. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, así tal como Jesús lo hizo, tal cual como Jesús lo hizo. Satanás conoce la palabra de Dios. Él lo tentó con las mismas escrituras. Dice Santiago también que los demonios creen y tiemblan. Entonces, nosotras, ¿qué esperamos? ¿Cómo queremos combatir? Si el mismo Jesús estudiaba, escudriñaba las escrituras, el Hijo de Dios, y conocía la palabra, él pudo contrarrestar. Mas, sin embargo, si nosotras no conocemos las escrituras, si nosotros no sabemos qué es lo que Dios espera de nuestra vida, ¿cómo vamos a contrarrestar al pecado? ¿Cómo vamos a contraatacar los dardos que nos tira Satanás para que nosotros caigamos, para que nosotros pequemos contra Dios? Se hace, hermana, a través de leer la palabra de Dios. ¿Cómo? Usted puede ingeniársela, usted puede encontrar muchas maneras
de memorizar las escrituras. Aquí les pongo un ejemplo: escribir en tarjetas. En esas tarjetitas pequeñas, usted puede escribir un pasaje, memorícelo, péguelo en un lugar visible de su casa. Si usted está más tiempo en la cocina, péguelo en la cocina, en su recámara, en el baño. Usted puede pegar un pasaje de la Biblia, memorizar. Es importante memorizar las escrituras. Es importante leer, escudriñar, porque ese es el espejo en el cual nosotras vemos que no estamos haciendo bien, qué cosas estamos fallando, porque es el que nos va a decir, porque es la palabra de Dios, dice, la que penetra en nuestro corazón, la que conoce las intenciones del corazón. Y es la palabra de Dios la que es toda espada, y esta espada tenemos que saberla manejar. Así que es un consejo de que nosotras también tengamos nuestra Biblia a la mano. No que la tengamos y que de domingo en domingo la sacamos. ¿Y dónde está mi Biblia? ¿Dónde la dejé? No sabemos dónde está la Biblia porque la agarramos de domingo a domingo, de semana en semana. A veces la Biblia dicen que es un somnífero para muchos. Apenas abren la Biblia, quedan dormidos. Entonces no escudriñamos las palabras de Dios. ¿Cómo vamos entonces a contraatacar cuando seamos tentadas, cuando Satanás nos mande estos dardos y nosotros no podamos hacer, escondernos o hacerle frente? ¿Por qué? Porque no conocemos las escrituras, porque no sabemos y sucumbimos a las tentaciones. Otra cosa, hermanas, que debemos recordar es que Jesús nos da el Espíritu Santo, Dios en nosotras. Recordemos que cuando nosotros nos bautizamos, así como Jesús fue, el Espíritu Santo descendió de él en forma de paloma, así también nosotros en el bautismo recibimos el don del Espíritu Santo. Así que tenemos más de lo que necesitamos para arrepentirnos y vencer la tentación. El Espíritu Santo que nos ha dado Dios, el Consolador, el que nos escudriña, el que nos dice, no hagas aquí, no hagas allá, es el que nos está llamando la atención. ¿Cómo? Dios no nos ha dejado solas. Tenemos la presencia de Dios, tenemos la presencia misma de Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a crecer, nos ayuda a avanzar y nos ayuda a que no caigamos en la tentación. Y si caemos, hermana, levántese. Levántese porque Dios está a su lado para darle la mano y levantarnos. Así que, hermana, no importa en qué parte se encuentre de su travesía con Jesús, siempre podemos arrepentirnos de nuestro pecado con la fortaleza que nos da el Espíritu Santo. Nos arrepentimos, y arrepentir, ya dijimos que no es un mero sentimiento, sino que es acción. Usted reconoce y usted actúa. Cortar de raíz todo pecado. Como nos dice Jesús, ¿verdad? Si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Es mejor entrar ciego, es mejor entrar manco, es mejor entrar cojo al reino de los cielos, que teniendo estos nos vayamos entonces al infierno. Así que, hermanas, meditemos bien, sepamos y tengamos la seguridad de que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, de que Jesús está con nosotros y que Él nos va a ayudar a salir adelante y a salir triunfantes. Dice Mateo capítulo 3, versículo 17. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido de él, con él. Miren, cuando Jesús fue levantado de las aguas y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, se oyó una voz y decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Esa fue la voz de Dios. ¿Y qué nos dice esto a nosotros también? A veces, hermana, es muy sencillo flagelarnos a nosotros mismos debido al pecado que hay en nuestras vidas, culparnos o hacernos sentir mal. Mas, sin embargo, algunos o algunas tal vez han planeado la manera de mejorarse o de deshacerse de todos aquellos pecados que les asedian. Entonces, en esos momentos,
es importante recordar quiénes somos en Cristo. Cuando estamos en una lucha, cuando estamos combatiendo contra un pecado, recordemos quiénes somos en Cristo Jesús. La imagen de nosotros delante de Dios no cambia, aunque metamos la pata, hermanas. Aunque cometamos pecado, la imagen de Dios no cambia, siempre y cuando nos arrepintamos y cambiemos y dejemos esa forma de vivir. ¿Quiénes somos en Cristo? Dice Romanos 8, 16 al 17. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijas de Dios. Y si somos hijas, somos herederas, herederas de Dios y coherederas con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Qué maravilloso mensaje, hermanas. ¿Cuánto nos debe alegrar y nos debe motivar saber que nosotros somos hijas de Dios, que nosotras somos herederas, tenemos una herencia, que nosotras también somos coherederas, es decir, que estamos al lado de Jesús, que vamos a heredar con Jesús, aunque por ahora suframos, sí, porque tenemos que sufrir. Negarnos a nosotros mismos muchas veces implica sufrir, hermana, sufrir esos cambios. Tenemos que sufrir, tenemos que dejar aquellas cosas que no queremos dejar, pero que tenemos que dejar porque no nos hacen crecer en nuestra vida espiritual y en nuestra vida cristiana. Y recordemos siempre que Dios nos ve sin mancha alguna y Él está complacido con nosotras. Recordemos lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice que si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que recordemos quiénes somos en Cristo. Cuando estemos siendo tentadas, hermanas, recuerde, somos hijas de Dios, somos herederas de Dios, somos coherederas con Cristo y vamos a tener parte con Él en su gloria y que Dios se complace con nosotros. Entonces, en lugar de sentirnos abatidas por nuestros pecados, podamos gozosamente darle la espalda y caminar hacia Jesús. No nos dejemos tiradas en el piso, que yo soy pecadora, que yo hice esto, que yo soy mala, que yo no puedo, que yo aquí. No, usted puede porque Dios le da la fortaleza, el Espíritu Santo la ayuda. Así que cada día, hermana, que usted se sienta tentada a, ya sea alguna debilidad que usted tenga, o que usted se desanime, o que usted se sienta que ya no puede más, que ya no va a seguir la vida cristiana, que está desanimada, que ya no quiere seguir, que hay cosas que pasan y que la desaniman. No se sienta así. No se sienta abatida, hermana, por el pecado. No se sienta abatida por las situaciones, las circunstancias que pasan en su vida. Siga adelante porque el Señor está complacida con usted, porque Él nos ve sin mancha, porque Él nos ve y nos da de su amor, de su misericordia, para que nosotros podamos estar con Él en la gloria. Y por eso, porque nosotros somos su pueblo y Él nos ha escogido para vivir eternamente con el Señor. Así que, hermana, tal vez estés llevando una vida de estrés y ansiedad. Estás tratando de hacerlo todo tú sola. Tal vez es una vida de soledad en donde confías solamente en tus habilidades. Reflexionemos en cómo estamos llevando nuestra vida nueva en Cristo. Recordemos que cada día tenemos que renovarnos. Una vez nos bautizamos, sí, recibimos el perdón de pecados, recibimos el Espíritu Santo, pero todos los días tenemos que vivir reflexionando, de vivir una vida de arrepentimiento y de cambio hasta la venida del Señor, porque esto es hasta que el Señor venga, que nos está perfeccionando hasta su venida. Tal vez lleves una vida enfocada en el éxito, donde solo hay lugar para tus planes y lo que tienes agendado para el resto de tu vida, y donde no hay lugar para pensar en Jesús. Quizá alguna joven,
algún joven esté pensando en los planes que voy a hacer, o que todo tiene plan, mas sin embargo en su agenda no está el seguir a Jesús. Cuidado, recordemos que nuestra vida es nada, nuestra vida es como neblina. Hoy estamos, mañana no sabemos. Por lo tanto, no debemos planificar sin antes siempre tener a Dios en nuestros planes. Así como los pescadores en el río, no son diferentes y no eran diferentes a nosotros. Quizás ellos ya lo habían intentado todo lo que se puede hacer en esta vida sin Dios. Mas, sin embargo, estuvieron listos para dejar eso a un lado. Tal vez usted también está lista para hacer eso. Y yo te pregunto, hermana, ¿estás lista para una nueva vida en Cristo? ¿Estás lista para tener un nuevo enfoque en tu vida? De hoy en adelante, hermanas, vivamos enfocadas en que cada día tenemos que renovar nuestro compromiso ante Dios, de saber que Jesús, nuestro maestro, nuestro ejemplo a seguir, cuando tengamos aquellos momentos difíciles, cuando tengamos momentos de debilidad, cuando nos sintamos que estamos solas, cuando nos sintamos que estamos en grandes necesidades, nunca pienses en abandonar el camino del Señor. Siempre piensa que tenemos una herencia, que Dios nos tiene valor, que Dios nos ama, que Dios nos ha dejado y nos está preparando un hermoso lugar para vivir eternamente con Él, donde ya no habrá más dolor, ni llanto, ni tentación, ya todo acabará. Oremos para que podamos despojarnos del pecado que nos estorba y corramos hacia nuestro Dios que nos ama. Hagamos entonces, hermanas, el compromiso, orar para que Dios quite todo pecado, todo peso que nos esté estorbando en este momento, hoy, para que nosotros podamos correr esta carrera que tenemos hacia adelante, hacia nuestro Dios que nos ama. Y con esto entonces, hermanas, quiero terminar y como siempre, una aplicación práctica para que nos ayude en nuestro caminar, en nuestro progreso, en nuestro crecimiento. Entonces, yo les pido que ustedes en la semana oren. Tal vez esta sesión expuso un pecado a la luz. Pídale a Dios que le muestre los siguientes pasos que usted debe tomar para darle la espalda a ese pecado. Memoriza. Escoge algunos versículos que le pueden ayudar a pelear contra la tentación. Tal vez algunos versículos de esta sesión le pueden ayudar. Memorícelos esta semana. Escoja usted algún pasaje, escríbalo, léalo, repítalo, memorícelo. Es la manera en que nosotros podamos combatir, hermanas, conociendo la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios. Si nosotros no leemos y no conocemos la palabra de Dios, mire, así como Satanás le citó la Biblia o la palabra de Dios a Jesús, así también nosotros podemos ser tentados y no vamos a poder contraatacar ni contrarrestar esto. Así que, hermanas, leer las escrituras es importantísimo, conocer, orar, pidiéndole al Señor esa fortaleza cuando estemos tentadas o en nuestras debilidades, que Dios nos ayude. Solo Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe cuáles son tus luchas internas. Dios sabe cuáles son tus batallas. Mas, sin embargo, confía y deposita en manos de Dios todo. Busca el consejo también de alguna hermana, de algún hermano que te pueda ayudar, que te pueda dar un consejo, que pueda orar por ti. Y juntos, hermanas, podamos avanzar, podamos crecer.